En la epístola de Pablo a los romanos, en el capítulo 1 y en el versículo 16, dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio. ¿Qué es o qué significa la palabra Evangelio? La palabra Evangelio significa buena noticia. La palabra de Jesús siempre fue una buena noticia. Ahora, por eso como cristianos el hablar de cada uno de nosotros refleja el tipo de persona que somos. Porque tu manera de hablar te describe cómo sos interiormente y te describe también cómo son tus pensamientos y cómo son también tus sentimientos. Todo por tu manera de hablar. Por eso tenemos que tener bien en claro lo que dice Romanos 1:16. Si lo que hablamos tú y yo se basa en lo que el Evangelio o las buenas noticias establece, entonces nuestras palabras serán positivas. Si tu palabra se basa en las enseñanzas de los hombres, del sentido común, de la vida natural, tus palabras serán o serás tú una persona negativa. Vuelvo a repetirte, las palabras, si lo que hablas se basa en lo que el Evangelio, o sea, se basa en las buenas noticias que Jesús te trae para ti, entonces tus palabras o tu persona serás una persona positiva. Pero si tus palabras se basan en las enseñanzas de los hombres, serás negativo. Un gran consejo que nos da Dios en el Proverbio capítulo 18 y en el verso 21. Pero vamos al 20 primero. Dice así el consejo de Dios. Del fruto de tu boca o de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida, escuchen eso, la muerte y la vida. La muerte están en poder de la lengua, de lo que habla. Y el que la ama comerá de su fruto. ¡Ay, qué hermosa palabra, hermano, para meditarla! Ahora, fíjate, comerá de su fruto. Pregunto, ¿qué fruto estás comiendo? ¿Cuál vida estás amando? ¿La muerte o la vida del Evangelio? O sea, la vida de las buenas noticias. ¿Qué fruto te está dando tu lengua? ¿Qué es lo que estás hablando cuando pasas malos momentos, circunstancias? ¿Cuál es el fruto que sale de tu boca? ¿Qué estás comiendo? ¿Cuál es el poder que tiene tu lengua? Porque acá dice, el proverbio dice clarito, el que la come, comerá, dice, la vida está en el poder de la lengua. ¿Qué poder tiene tu lengua? Vos te conoces mejor que nadie, pero Dios sí te conoce mejor que vos. Pero ¿qué poder tiene tu lengua? Porque el proverbio es muy claro, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Sabes cuál es tu poder? ¿Cómo contestas? ¿Cómo tratas las circunstancias diarias que vienen a tu vida? ¿Cómo actúa el poder de tu lengua? ¿Usas las palabras del nuevo hombre o sigues usando las palabras que traen muerte? La palabra acá, muerte, quiere decir, se acabó la relación, ya no tenés paz, ya no tenés tranquilidad, ya no tenés salud, ya no tenés sueño, no tenés esperanza, no tenés nada.
Y si es una fábrica de hacer nada, y de ahí no vas a extraer nada. Pero ese es el poder de la lengua. Te lo vuelvo a repetir, Proverbios 18, 20 y el 21. El 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, de lo que tú hablas. Quiero que entiendas, lo que tú hablas tiene mucho poder para tu vida, para vivir bien, o tiene poder para que tú vivas mal todos los días. Y no le eches la culpa a otro. Son tus palabras, tu lengua, el poder que tiene tu lengua. Por eso dice la palabra, no me avergüenzo de las buenas noticias que Cristo me trae, que están escritas, el Evangelio. Es buena noticia y mi lengua tiene que hablar de la buena noticia y la lengua me tiene que dar a mí buenas noticias. La palabra de Dios me trae buenas noticias, no malas noticias. Todo el mundo no quiere saber nada de las malas noticias. Pero la lengua es la que produce, es la que tiene el poder. La lengua es la que tiene el poder. ¿Cuál es el poder que tiene tu lengua? Es por eso, mi hermano y mi hermano, que nuestra boca tiene que llenarse de vida. Esto es del conocimiento de la palabra de Dios, o del conocimiento del Evangelio, o del conocimiento de las buenas noticias, que es lo mismo. Nuestra boca tiene que estar llena de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el Evangelio, del conocimiento del Evangelio. ¿Sabes por qué? Jesús dijo en Juan capítulo 6, y en el verso 63, las palabras, o sea, que hay en su boca, que yo he hablado, son espíritu y son vida. En Juan 10 dice, yo he venido a darte mis palabras que tienen mi vida en abundancia. Fíjate, Juan 6:63, las palabras que hay en mi boca, dice Jesús, que yo he hablado, son espíritu y son vida. Ese es el Evangelio. Y yo he venido a darte mis palabras, mis buenas noticias. Te doy mis palabras, las mías para ti, que tienen vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Él dice, para que sean como yo, dice 1 Juan 17. ¿Por qué te doy mis palabras? Para que sean como yo. ¿Por qué te doy mi evangelio? Para que sean como yo. Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor. Nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuándo día el juicio? Cuando estemos allá, si no hay juicio para nosotros. Acá el juicio, cuando te cometan algo injusto, cuando vives una injusticia, entonces después como Él es en el cielo, así somos nosotros en este mundo. Como Él es en su mundo, ¿cómo es el mundo de Jesús? Ahí, como decía Jesús cuando nos enseñaba el Padre nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, acá en la tierra. ¿Usted cree que en el mundo de Jesús allá arriba, en el cielo, hay odio y rencor, pobreza, amargura, enfermedad? No, esas cosas no existen. Por eso Jesús, yo he venido a darte mis palabras, mi vida, para que seas como yo, dice. Yo les doy mis palabras, como dice también 1 Juan 2:6, para que permanezcan en mí y anden en este mundo como yo he andado. Y en Colosenses 2:6, él también dice, por tanto, cuando recibas mis palabras, o sea, el Evangelio, ellas, mis palabras, te llevan a andar en este mundo como yo he andado. Y así, dice él, estarás completo en mí. El Señor en Colosenses capítulo 2:10 dice, porque yo soy la cabeza de todo principado y potestad. Estarás completo en mí. Pero tienes que usar el Evangelio. No tienes que avergonzarte, porque es el poder de Dios. Es Jesús. Él venció con sus palabras este mundo. Confesar con tu boca que estoy bendecido, como dice en el libro de Efesios 1:3, que estoy bendecido con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En los lugares celestiales. ¿A dónde está ese lugar que es celestial? Ahí dice, en Cristo. Ese es el lugar celestial, en Cristo. Al decir en Cristo, al decir estoy en sus palabras, uso sus palabras.
pienso como Él piensa, hablo como Él habla. Ese es el Evangelio. Ese es el poder de Dios. Dice, y también te dice, Jesús, te doy mis palabras para que tengas que reinar en vida. Y solo por Jesucristo, y solo por Jesucristo, Él quiere que vos reines acá, en esta vida. Nosotros, dice la Biblia, los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fíjate, recibiste tú la abundante de la gracia. El Evangelio es la gracia de Dios, que Dios te da lo que tú no te mereces, pero Él te ama. Y quieres que uses el poder que tiene el Evangelio, las palabras de Dios, las palabras de Jesucristo. Entonces, hermano, si tienes el don de la justicia, ¿sabes lo hermoso que es? Hablamos el otro día de la fe, de la justicia, el don de la justicia, las palabras de esta vida. Ahora el don de la justicia es el juez que había determinado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado, el juez justo sentenció, es la muerte. La muerte de todo el bien que yo he creado para toda mi creación. Pero ahora no, Dios te ha dado el don de la justicia, que es por medio de Jesucristo, por medio de su muerte, que pagó la deuda tuya. Ahora tú tienes un don de la justicia. Por eso tus palabras tienen que ser nuevas. Entonces no me avergüenzo de las buenas noticias. Y tengo que darme yo esas buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? De Filipenses 4:3, que todo lo puedo en Cristo, en la palabra de Él. Si Él me dice que no me preocupe, yo no me preocupo, todo lo puedo. Si estoy preocupado es porque no me ocupo de la palabra de Cristo, porque no estoy en el Evangelio de Cristo, estoy en las palabras de hombre, no en la palabra del Hijo de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, o sea, de la buena noticia, porque es que todo lo puedo. No hay nada que no pueda hacer en Cristo. Esta confesión, hermano, que tú haces, deriva del conocimiento del Evangelio. Porque cuando tú confiesas, estás confesando el Evangelio, la buena noticia, que sí puedes salir, que sí puedes tener salud, que sí puedes tener trabajo, que sí puedes tener la casa, que sí puedes cambiar tu vida en el matrimonio, que sí, que sí, que sí. Eso deriva del conocimiento de la palabra de Dios, o sea, del Evangelio. En Cristo está el Evangelio. Jesús hablaba con autoridad en Marcos capítulo 11, en el verso 20 al 24. Fíjate, vamos a leer Marcos 11. Fíjate cómo hablaba el maestro Jesús. Marcos 11, desde el versículo 20. Dice, se acuerda de la higuera. Pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz, porque Jesús le había dicho que nunca más nadie coma fruto de ti. Eso le dijo a la planta. Entonces, 21, Pedro acordándose le dijo, maestro, mira, la higuera que mal dijiste se ha secado. Respondiendo le dijo, ¿tenés fe en Dios? Porque de cierto digo, que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que habla, lo que dice, lo que testifica, lo que confiesa, lo que le diga, a lo que sea, le será hecho. Por tanto, dice Jesús, yo les digo, el Evangelio, la buena noticia, que todo lo que pidieren orando, hablando conmigo, hablando con el Padre, que todo lo que pidieres orando, creed primero, que lo recibirá y os vendrá. ¿Me entiendes? Mire todo el poder que hay en el Evangelio de Dios. No, lo que hizo aquí el Señor Jesús, hermano, cualquiera diría, Él lo hizo porque Él es el Hijo de Dios. Y yo pregunto, hoy,
que tú lo recibiste a Jesús, que has nacido de nuevo espiritualmente. ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Hijo de quién eres? Si dices soy hijo de Dios, entonces tienes que hablar como hablaba Jesús. Tienes que tener el mismo poder, tienes que tener el mismo evangelio, la misma buena noticia, la misma autoridad para hablar. Tenemos que tener en cuenta que el que le dio la vida a Jesús después de morir es el mismo Dios. Entonces es el mismo Dios que está unido a nosotros. Hay 1 Corintios 6:17, ahí dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El mismo Dios que resucitó a Jesús es el mismo Dios que se ha unido a ti. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, a ti y a mí, también los predestinó para que fuesen hechos. Observa, este mensaje, el Evangelio, es para que tú seas hecho conforme a la misma imagen de su Hijo, para que Jesucristo, Él sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. Aquí se nos dice que somos hermanos de Jesús. Jesús creía en su corazón lo que confesaba con su boca. Le habló a esa iglesia, a esa higuera, porque Él creía que esa higuera se iba a secar. Jesús estaba en un cuerpo igual que el tuyo y el mío. Un cuerpo de sangre, de carne. Él estaba en lo mismo. Pero dice, todo esto, pero todos tenemos que cambiar empecemos a cambiar nuestra manera de hablar. Nuestras circunstancias, hermanos, que son diariamente cambiantes, no cambiarán a nuestro favor si no cambiamos nuestra confesión o medio o manera de hablar. Y en Marcos 11:24 dice, por tanto, dice Jesús, les digo, es que el Evangelio, esto es el Evangelio, lo que Él nos dice, que todo lo que pidieres orando, este es el Evangelio, cree que lo recibirá y os vendrá. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Que todo lo que pidas orando y creyendo que lo tendrás, que vendrá, eso va a venir. Si lo haces así, Dios se agradará de ti. Porque es lo que dice Hebreo 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. La mejor manera de conseguir, hermanos, resultados a nuestro favor es creyendo los resultados que será hecho a nuestro favor. Es creyendo que será hecho lo que tú dices o lo que tú confiesas. Por ejemplo, Romanos capítulo 10, verso 10, ahí dice, porque con el corazón se cree para justicia, pienso, siento y hago. Pero con la boca hay confieso para salvación. Confieso el Evangelio, porque también sos hija e hijo de Dios. Y puedes hablar el Evangelio. O sea, las palabras que Jesús te vino a dar, las puedes hablar. Habla como Él. Cambia tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de actuar. Hay una poderosa palabra de fe. Pero esa palabra tiene que ser, o tiene que salir de nuestra boca, hermano. Por eso, como decía el proverbio, en el poder de tu lengua está la vida y la muerte. No sé qué fruto estás dando ahora, comiendo. Con la boca, hermano. Con ella se confiesa el Evangelio para salvación, para salud, para prosperidad, para tranquilidad. Con el Evangelio, con esa poderosa palabra de fe que tienes tú. Y esto, hermano, quiero que piense esto. Esto no es solo para que lo pienses, sino para hablarlo. Cuando veas, escuches la palabra de Dios, leas en la Biblia, en tu Biblia, la palabra de Dios, no es para que lo pienses, solamente para que lo pienses, sino es para que lo hable.
Como dice Jesús, no sean oidores solamente, sino hacedores. ¿Y cómo lo voy a hacer? Hablando. No necesito las manos para hacer algo, para edificar la paz, para edificar mi salud, para edificar mi tranquilidad, mi sueño. No necesito las manos, necesito hablarle, necesito hablar el Evangelio, porque es poder de Dios. Eso es lo que yo necesito. Tenemos que hablar como el nuevo hombre, mi hermano. En Efesios 4, 23, 24 dice que nos renovemos en el espíritu, en la vida mental que tenemos. En el verso 24 dice, y vestite del nuevo hombre. Este nuevo hombre es el que tiene que hablar. Es un nuevo vocabulario que tiene, creado según Dios, hermano. El nuevo hombre es el que tiene que hablarle a las circunstancias malas de esta vida. Porque el nuevo hombre tiene el Evangelio, tiene la palabra de Dios, tiene la palabra de Cristo, tiene la buena noticia que darte a ti, que vas a salir de cualquier situación. La buena noticia tiene el Evangelio de decirte que no le tengas miedo a nada, porque yo estoy contigo todos los días para cuidarte, protegerte. Yo te he sellado con mi espíritu, para que el diablo ni ninguna fuerza maligna y del mal te toquen. Ese es el Evangelio que te da esas buenas noticias a ti. Pero tienes que cambiar tu mente. El vestido dice del nuevo hombre, el Efesios 24. Dice el nuevo hombre que tiene que tener una nueva manera de hablar, que está creado según Dios. Según Dios, hermano, ¿sabes cuál es? Según Dios, Dios quiere que hables como tu hermano Jesucristo. Él quiere que hables como Él. Eso es según Dios, creado según Dios. Según Dios, Él quiere que tú hables como Jesús. Porque vos estás en Jesús. Porque tú sos igual que Jesús. Así dice, como Él es en su mundo, así somos nosotros en la tierra. Quiere que tú hables como tu hermano Jesús para que le agrades a Dios con tus palabras de fe. Entonces ya no vamos a usar más las palabras de mentira, porque no tenemos que acostumbrar ahora al nuevo hombre, a olvidarnos ya del viejo hombre, como dice la Escritura. Los resultados de la nueva vida, hermano, están en los dichos de nuestra boca, en la meditación. Ahora, si yo medito bien, hablo bien, y ahí está nuestra salud, ahí está nuestra salvación de lo que nos acontece a diario. Y si no es así, mi hermano, hermana, es porque te has enlazado en los dichos de tu boca. El Proverbio 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Cuánto lo que hablamos? ¿Cuántos están presos en su mente? Como Pedro estaba en la cárcel. Eso estaba enseñándole el Señor, que muchos están presos, como dice este proverbio. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Me voy a doler, no voy a poder, no llego, la plata no me alcanza. Mis hijos nunca van a cambiar, mi marido no va a cambiar, mi esposa no va a cambiar. Te has enlazado en los dichos de tu boca. Te quedaste preso. Una persona presa no tiene libertad. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Y el otro proverbio que hemos leído al comienzo decía que en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Estás presa en tus dichos y es hora de que abras esa jaula en tu mente, que renueve esa mente. Libertad, dale libertad a tu cerebro. Descansa. Descansa en Jesús, como Él te invita. Venid a mí, todos los que están cansados en todas estas cosas malas, y yo te haré descansar. Esa es la buena noticia que te tiene que dar a ti el Evangelio. No es que vengas a cambiar de religión. El Evangelio no es religión. El Evangelio es una nueva vida, una relación con algo nuevo. Como dice acá, según Dios.
Y Dios quiere que tú seas como Jesús. Porque eres su hijo. Y tienes el mismo poder. Y tienes el mismo evangelio que tenía su hijo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir esclavos de nuestra mente? Esclavo acá en mi cerebro. ¿Por qué no cambio mi manera de pensar? Renovado en el espíritu de tu mente. Entonces, hermano, basta de enlazarnos con las palabras negativas de nuestra boca. Si nos enlacemos, como dice el Salmo 116, 17. El Salmo 116, 119, 116. Fíjate cómo dice. Yo te lo leo. Salmo 119, 116, el versículo. Dice, susténtame conforme a tu palabra. Ese es el evangelio. Enlazate con esa palabra, enlazate con esa palabra. Susténtame, dice, conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. El 17, el 117. Sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos, en tus mandamientos, en tus palabras. Pedro y los apóstoles dijeron estas palabras en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira todo lo que tiene Romanos 1, 16. Mira lo que Dios ha preparado, porque no me avergüenzo del evangelio. No tienes que tener vergüenza. Y hay muchos que se avergüenzan hasta de llevar la Biblia bajo el brazo cuando vas a la iglesia. ¿Por qué te avergüenzas de las buenas noticias que Dios te trae cada día? Y si vos examinas tu vida desde que lo conociste a Jesús, viste todas las buenas noticias, viste cómo fuiste cambiando, cómo fuiste descansando de tantos malos pensamientos. ¿Y cuánto te falta todavía? Porque todavía el evangelio no es tu comida diaria. No te avergüences de darte buenas noticias cada día. Tienes el mismo poder de Dios. Tienes el mismo derecho que Jesucristo. Como dicen las cartas, 1 Juan 2:6. ¿Se acuerdan? El que permanece en mí y mis palabras en él, dice, en este mundo va a andar como yo he andado. Hermano, esto es real, esto no es una mentira. Esto lo tienes que experimentar. Si ya eres una nueva mujer, un nuevo hombre, entonces deja que ese nuevo hombre se ocupe de todas las circunstancias diarias que vienen a tu vida. No lo dejes al viejo hombre que se meta, porque lo único que va a hacer él es destruirte más, porque él siempre está del lado de las malas circunstancias, porque él siempre va a usar la razón, el sentido común del ser humano, pero el nuevo hombre va a usar la fe. Todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece. Soy un hijo y una hija de Dios. Y mi boca va a hablar palabra de victoria. Siempre voy a hablar palabra de victoria. Basta de ser un hijo de Dios negativo. Eso quedó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús te cargó a ti y a mí, dejó el ser negativo. ¿Sabes por qué? Él derramó toda su sangre. Porque la vida en la sangre está.
la derramó y Él volvió con un mismo cuerpo. Pero no sé cuál fue la sangre nueva que Él tenía. Eso era algo maravilloso. Y esa sangre es la palabra de Dios que te está dando una nueva vida. Y vida en abundancia. Dice, yo he venido a darte vida y abundancia. Es el Evangelio, no te avergüences de él. Esa es mi palabra. Yo confío en mi palabra para que tú la uses. Porque yo la usé en este mundo contra el diablo, contra el mundo, contra las tentaciones, contra los vicios. Y le gané, dice Jesús. Pero Él dice, porque yo sé que van a tener en el mundo muchas aflicciones, pero confíen en mí, que si confían en mis palabras, en el Evangelio que yo les doy, confíen en lo que dejé escrito. Eso, con esto yo lo vencí al mundo. Y yo quiero que ustedes, como mis hermanos, porque yo fui el primogénito de entre muchos hermanos, y conforme a Dios que te hizo a ti ahora, una nueva criatura con poder, el mismo poder que tenía Adán y Eva antes de pecar. Así que tú eres un hijo, una hija de Dios. Y esa hija y ese hijo, el nuevo y la nueva, que empiecen a hablar el Evangelio de la salvación. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no dejas ese modo malo de hablar, de expresarte, de recibir esas cosas malas? Ya sea, tú no tienes que recibir, vendrán 1000, 10.000 a tu lado, pero no te tocarán. Al viejo hombre le viven pegando, pero él ya está muerto. Una persona que está muerta no puede reaccionar. En un cajón andar una persona muerta, literalmente hablando, hincarlo con un cuchillo, un clavo, no va a reaccionar porque está muerta. Entonces si vos reaccionas cuando alguien te pega, alguien te lastima, es porque no estás muerto, estás levantando, estás viviendo en esa vieja mujer, en ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos que hay en su mente, producto del engaño de Satanás a través del pecado, de la rebelión que se llama razón. Ya eres una hija y un hijo de Dios. Habla el Evangelio, la palabra de Dios. Habla la buena noticia para ti primero y después para los que están padeciendo en el mundo. Muchos están padeciendo, pero háblales del poder, el Evangelio de Dios. Háblales de lo que Dios hizo por ellos. No estés del lado del dolor de ellos, de la enfermedad de ellos, de la angustia. ¿Por qué? Jesús nunca se ponía del lado de la enfermedad. Porque ¿sabes por qué? Porque Él tenía la solución para ellos. Tú también tienes la solución. Tienes el Evangelio. No te avergüences de decir paralítico. A ti te digo, levántate. Paralítico no es aquel que no puede caminar en este mundo. Paralítico es aquellas personas que tú invitas y le predicas y no pueden llegar a la iglesia. Vete tú, como hizo Pedro. Levántate, y lo tomó de la mano y lo hizo entrar al templo. Así tienes que actuar hoy en estos tiempos. Tienes la autoridad de la palabra de Dios. Jesús te ha confiado su palabra. Te ha dado el Evangelio, acá está, para que no te avergüences, sino para que vivas de victoria en victoria contra esos enemigos que le temen a tu fe, que le temen a tu palabra, que le temen a los dichos de un hijo o una hija de Dios. Habla siempre en el nombre de Jesucristo. Porque si Él te ha enviado y si Él te ha dado su palabra, entonces cumple en el nombre de Jesucristo. Háblale a la enfermedad, háblale a la necesidad, háblale a cualquier cosa que te moleste y dale la gloria al Padre.
No me avergüenzo del Evangelio. Nunca. Porque es una buena noticia para mí y para mis seres queridos, para mis vecinos, para mis compañeros de trabajo, para mis amigos. Es buena noticia. Se puede vivir feliz. Se puede vivir eternamente feliz. Es buena noticia. No es mala. Ocúpate de darte buenas noticias, el Evangelio, y compartirla con toda esa gente que necesitan que moje la punta de tu dedo en agua y refresque su lengua, porque están atormentados en los dichos de su boca. No te avergüences de mí, dice Jesús, ni de mis palabras, porque ellas te darán la victoria y vivirás siempre gozoso en el reino de Dios, y Dios se agradará de ti, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Que Dios te bendiga. Y este domingo, si el Señor lo permite, estaremos en nuestro templo a las 20 horas para adorarle, para compartir la presencia de nuestro Padre, de su Santo Espíritu y de nuestro hermano Jesucristo, y de ver el poder del Evangelio. Que Dios te bendiga y que este mensaje sea de provecho para tu vida. En el nombre de Jesús, recibe su bendición. Que así sea. Amén.